para mí, les decía, es especial volver a mi universidad, donde pasé tanto tiempo, algunos años preparándome. Ya les voy a contar un poco más de mí y sobre yo y la importancia del tema que vamos a conversar el día de hoy. Em, Tengo una presentación lista. Entonces, em, hoy día vamos a hablar sobre el autoconocimiento y por qué esto es un valor diferencial en una entrevista de trabajo. Em, yo con otros dos socios, hace un tiempo creamos Job, que es una consultora que busca desarrollar habilidades en las personas, en los candidatos, porque estamos convencidos de que el autoconocimiento, el reconocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, mejoras, nos van a ayudar en el camino de poder encontrar el trabajo que estamos buscando. Ya les voy a contar un poco más cómo nació yo, pero quiero empezar invitándolas a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Pueden visitar nuestra página web o escribirnos a nuestro correo. Em, y dicho esto, quiero empezar muy brevemente contándoles cómo fue que inició el Job. De hecho, los tres socios somos estudiantes de psicología de la Católica. Y un día estábamos conversando y nos dimos cuenta que teníamos algo en común, digamos, más allá de la carrera, que era ese momento en el cual tuvimos que enfrentar el monstruo de buscar nuestras primeras prácticas. Esa situación de, oye, no sabemos bien qué hacer, nunca he estado en una entrevista, no tenemos experiencia, ninguno de los tres había trabajado antes, y teníamos que sacar adelante una entrevista y en ese momento, bueno, no habían, digamos, todas las redes sociales o, digamos, toda la información que tenemos ahora y buscamos en amigos, buscamos en compañeros que trabajan en recursos humanos una ayuda para poder saber cómo hacer bien una entrevista, qué decir, qué no decir. Y así fue que nació Job, para poder ayudar a las personas que así como nosotros enfrentaron esas primeras entrevistas, estos primeros procesos de selección. Les cuento muy brevemente de mí. Como les comentaba, yo soy egresado de psicología en la Católica. Me fui por un par de años a Madrid a hacer un máster en Management y Gestión del Cambio. He llevado una serie de cursos. El más importante es una certificación en el MIT que terminé este año, hace unos meses. Bueno, he trabajado en el Grupo del Comercio, he trabajado en EY, en Ernst Young y actualmente en HR Latam. Y como les comentaba, decidimos con mis dos socios emprender con Job para poder ayudarlos en esta búsqueda laboral cada vez más complicada, sobre todo en este contexto de pandemia. Y en relación con ello, me imagino que todos han escuchado hablar del entorno VUCA. Es un tema o un concepto que está de moda. El entorno VUCA, digamos, la traducción en español, nos habla de un entorno que es volátil, que hay mucha incertidumbre, que es complejo y que además hay mucha ambigüedad. Y el ejemplo más claro es el de la pandemia, cuando de repente nuestra vida cambió y estábamos en un entorno que no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar, que a lo mejor si es que íbamos a seguir con trabajo o no, o si debíamos buscar otras opciones. Y, y, y entonces a este entorno se le sumó la pandemia, como les estaba comentando. Y ahora se habla mucho de la nueva normalidad, es decir, este nuevo entorno en el que nos estamos desenvolviendo, que además implica mucha incertidumbre, muchos cambios, muchas adaptaciones, y que nuestra estrategia debe ir cambiando según el mercado, según el contexto. Las habilidades que teníamos antes a lo mejor ya no son las mismas que debemos tener ahora. Y eso implica muchos retos y sobre todo muchas dificultades en temas personales. No sé si a ustedes les pasa, pero digamos, trabajar en casa es un poco más complicado. Quienes tenemos distracciones, quienes tenemos que compartir nuestro tiempo entre los deberes de la casa, si tienen familia,
digamos, hay muchas más habilidades o competencias que tenemos que ir desarrollando. Y entonces ahí debemos trazar un nuevo camino para nuestra búsqueda laboral. Y hay una palabra que es muy importante y yo los invito a que le escriban en el chat que tenemos aquí. ¿Qué es eso que necesitamos para buscar una nueva oportunidad laboral? Esto es como el juego del ahorcado. La palabra empieza con E. No sé si tenemos ya personas que efectividad podría ser eh, ejercicios, si está bien lo dice, también podría ser. Tenemos otra entrevista. Sí, efectivamente, la entrevista va a ser parte del proceso, pero es algo que nosotros debemos ir desarrollando poco a poco para esas nuevas oportunidades que estamos buscando. Eficiencia, sin duda, empatía es muy importante, sobre todo en el contexto actual. Sin duda, muchas gracias Alberto, Dora. Pero Javier es el ganador de este juego de ahorcado. Efectivamente, lo que tenemos que nosotros hacer es definir una estrategia de cómo vamos a vender nuestras habilidades y además pensar, ok, el mercado, ¿qué es lo que están necesitando ahora? Las empresas, ¿qué es lo que están demandando ahora? Y sobre eso debemos alinearnos nosotros y definir una estrategia en nuestra búsqueda laboral. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero bueno, quienes son alumnos en la Católica o en alguna otra universidad, eh, se han preguntado, ok, en mi promoción, por ejemplo, yo terminé la universidad en el 2012, éramos en psicología social, solo para focalizarnos en eso, a lo mejor éramos 30, 40, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que me diferencia de esas 40 personas, ¿no? Porque además, digamos, si bien somos amigos, y compañeros van a ser mi competencia cuando salgamos al mercado a buscar una entrevista. ¿Y qué tengo yo, digamos, que no tienen los otros, si es que todos nos estamos graduando a la vez? Y ahí es importante el tema del autoconocimiento, y no solo lo digo yo, lo dicen algunos estudios. Por ejemplo, el 20% de las empresas eh, usan bolsas de trabajo y un 14% web de empresas como fuente de reclutamiento. 20 más 14 van 34. ¿Y dónde está el resto de convocatorias? ¿Cómo así se publican? La respuesta es que en realidad no se publica. Muchos de los procesos, muchas de las convocatorias se dan por programas de referidos, es decir, personas que recomiendan a otras personas. Y sin duda, si ustedes le piden que recomienden a alguien para un trabajo, no solo va a ser importante el tema profesional, es decir, que tenga títulos, que haya estudiado una maestría, que sea de la católica, o que, digamos, tenga muchos años de experiencia, sino que sea una persona que me vaya a dejar bien cuando yo lo recomiendo, la recomiende, ¿no? Digamos que hayan, digamos, una serie de habilidades o de competencias que me aseguren que esa persona es idónea para el puesto, o al menos que es idónea para que pase el proceso de selección. Hay una consultora que se llama McKinsey, que el año pasado sacó un estudio que decía que para el 2030 el 55% de las empresas van a buscar personas con habilidades tecnológicas y un 24% iban a buscar habilidades sociales y emocionales. Entonces, digamos, ya es un tema que se va poniendo sobre la mesa nuevamente. Si nos enfocamos en el entorno buca, en esta pandemia que no sabemos bien cuándo es que va a terminar o cómo va a continuar, necesitamos personas que sean mucho más versátiles, que tengan muchas más habilidades, que a lo mejor no solo hagan una cosa, sino que puedan hacer varias cosas, y el entorno va a ir demandando que nos adaptemos. Y esa adaptación implica una serie de habilidades emocionales: vivir en incertidumbre, poder adaptarse, poder eh, ser muchos más ágiles, en el sentido de las metodologías ágiles que van,
digamos, cambiando todo el tiempo, que nos hacen, digamos, no eh, sacar los productos mucho más rápido, los MVPs, y sobre eso ir haciendo iteraciones y poder, digamos, mejorar los procesos que tenemos. Entonces, este es como el contexto en el cual estamos, y para eso tenemos que adecuarnos a los procesos de selección que se realizan actualmente. Parte de mi trabajo actualmente en la consultora en la que trabajo es hacer muchas entrevistas, y hemos pasado de hacer las entrevistas cara a cara, ahora a tenerlas que hacer de manera virtual. Y muchos de los procesos de selección se han virtualizado, y muchos de los procesos en las organizaciones también, y eso implica un cambio, una adecuación. Y aquí, digamos, les hemos detallado cuáles son los pasos comunes en un proceso de selección, algunos que suelen ser presenciales, otros online, pero queremos enfocarnos en uno que es el principal, que es el de aquí abajo, que son las entrevistas por competencias de gestión humana y recursos humanos, y la entrevista una vez que pasamos con el área, con esa persona que puede ser nuestro cliente. Y como les comentaba, a nosotros estamos, en Job estamos convencidos que para destacar en una entrevista de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. Es decir, como les comentaba, es importante definir cuál es mi valor agregado para la organización, qué es eso que me diferencia del resto de mis compañeros. Y yo quiero contarles aquí una experiencia que me pasó hace unas semanas con uno de nuestros clientes. Eh, Tenía una chica que había egresado hace poco de la universidad y me decía, oye, Hans, yo estoy buscando trabajo, pero no sé bien cómo venderme, yo nunca he trabajado, porque la verdad es que no tenía necesidad. eh, y me preguntan, ¿no? Me preguntan un poco de mis competencias, me preguntan qué cosas me gustan, y la verdad es que no lo tengo tan claro. Y yo le dije, ok, vamos a hablar un poco de tu experiencia. Eh, y resultaba que ella había sido delegada de la mayoría de los salones de la universidad, es decir, en cada clase se elige un delegado. Y además, por las tardes, los domingos, los fines de semana, ella, digamos, pertenecía a la catequesis de la parroquia de su barrio, y, digamos, lideraba un grupo de jóvenes digamos, les daba algunas charlas. Y yo le dije, ¿te das cuenta que lo que estás haciendo, digamos, si bien no es un trabajo, ya está hablando mucho de ti y es algo que tú puedes vender en una entrevista de trabajo? Hablamos de competencias como liderazgo, liderar a otras personas, llevarlos hacia un objetivo. Estamos hablando de trabajo en equipo, de, digamos, distribuir algunos roles. Estamos hablando también de esa habilidad para poder pararse frente a las personas y decir lo que piensa y, digamos, liderarlos y gestionarlos. Y entonces ella se fue dando cuenta que detrás, digamos, de muchas de las cosas que hacía, eh, había una serie de competencias y una serie de habilidades que ella debía explotar y que debía comunicarlas de manera efectiva en una entrevista. Em, Quiero presentarles o contarles también de mi caso. Yo cuando estaba en la universidad y trabajaba en psicología, trabajaba en la oficina de protocolo, digamos que trabajábamos en eventos de la universidad o en graduaciones. em, y yo decía, ok, esto no tiene nada que ver con mi carrera, digamos, psicología, con ser anfitrión, con ayudar a la gente, pero me di cuenta que a partir de esas experiencias había desarrollado muchas habilidades, había desarrollado, por ejemplo, de poder estar atento en situaciones y poder anticiparme, de poder relacionarme con diversos tipos de público, a los papás en las grabaciones, digamos es que había que ir a eventos un poco más formales. Y creo que todas esas experiencias nos van nutriendo, nos van eh, fortaleciendo algunas habilidades, algunas competencias, y eso es hacia lo que debemos ir en una entrevista, es
cómo nosotros nos diferenciamos, cómo destacamos cuál es nuestro valor agregado. Y para eso les quiero presentar algunas herramientas que nos van a ser útiles en este descubrimiento, ¿no? Uno normalmente dice, ok, voy a estudiar una maestría, voy a estudiar un curso, voy a leer de tal tema, pero creemos que también es importante nutrirse uno mismo y reconocerse y definir para qué es bueno, para qué cosas a lo mejor no es tan bueno, ir en el proceso de crecimiento definiendo estas competencias, pues, estas habilidades, estos intereses también. ¿Cómo es que nos damos cuenta de este proceso? ¿Cómo es que lo podemos llevar a cabo? Pues existen los test psicométricos, que digamos no son test que están estadísticamente estudiados o demostrados a nivel mundial y que nos permiten establecer algún tipo de rasgos de las personas, y son los test que nos toman cuando postulamos a trabajos. Em, digamos, podemos entrar en el detalle a lo mejor eh, digamos, de cómo se aplican y, digamos, de la suma de test y que a veces son un poco largos y que no nos entendemos, pero, digamos, nos ayuda mucho a establecer, digamos, algún tipo de lineamiento sobre las personas. Otra forma puede ser la meditación, un trabajo, digamos, un poco más personal, un poco más espiritual, si lo queremos llamar. Y hay otra herramienta que también es la terapia, que la hacen nuestros colegas los psicólogos clínicos, que también es un proceso de autodescubrimiento y de ayuda y de orientación. Em, pero para el día de hoy, como les comentaba, quiero presentarles dos herramientas que los invito y las invito a que puedan realizarlo. Seguramente ya los conocen algunos, pero se los puedo recomendar porque son muy valiosos en nuestra experiencia. Cuando nosotros los aplicamos con nuestros clientes, salen muchas cosas que en el día a día uno no se da cuenta. Así que creo que son muy potentes y espero que se las lleven. La primera es el FODA. De hecho, me imagino que todos conocen el FODA. Se suelen aplicar en planeamientos estratégicos para empresas, para áreas, pero si es tan estratégica, también lo podemos aplicar para nosotros mismos. El FODA tiene cuatro componentes. Las fortalezas, que es eso que yo quisiera optimizar, eso, digamos, que sobresale en mí, eso que describe en qué actividades puedo ser bueno, a lo mejor que otras personas admiran de mí. Digamos, a lo mejor hay algunas habilidades digamos, las personas en mi entorno reconocen en mí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero pónganse a pensar, ¿quién es esa persona a la que, si ustedes tienen un problema, lo llaman a contarle? A lo mejor no es que necesitan, digamos, un consejo específico, pero si piensan, todos tenemos un amigo o una amiga que es a quien llamamos para contarle un problema. A lo mejor esa persona pondría en las fortalezas que es una persona que genera empatía, que tiene una escucha activa. Em, Luego también el otro recuadro del FODA son las oportunidades, es decir, qué cosas debería aprovechar. Por ejemplo, cuáles son las tendencias del mercado, qué cambios se están presentando en el entorno y, sobre todo, cómo puedo aprovechar estos cambios. Es decir, no sé, yo, por ejemplo, tengo una muy buena capacidad de adaptación. Yo, bueno, por diversos motivos me he estado mudando, he estado viviendo en otros países. Y eso me ayudó a poder adecuarme a las situaciones, digamos, a ver en los errores o en las oportunidades de aprendizaje eh, una oportunidad para seguir creciendo, una oportunidad de mejora. Digamos, creo que esa es una habilidad que es necesaria actualmente y hace mucho match con la situación actual. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, yo soy muy bueno tanto en números como en letras, entonces a lo mejor eso es una fortaleza porque ahora las empresas lo que están buscando es que nosotros, los trabajadores, no nos especialicemos en un tema, sino que más bien podamos ser generalistas. Eso es algo que deberían colocar en este recuadro de oportunidades.
Y también es importante que sepamos cuáles son mis debilidades o las oportunidades de mejora. No voy a entrar en el detalle, pero yo ayer fue, sí, estaba entrevistando a una persona, tenía un rol de jefatura, y me dijo, estábamos hablando de sus oportunidades de mejora, y me dijo, la verdad es que yo creo que en los últimos 3 años en mi trabajo no he cometido ningún error. Y digamos, más allá de que haya cometido o no haya cometido error, haya sido grave, no haya sido grave, la sensación que dejas en un proceso de elección, siendo que en los 3 años no has cometido ningún error, es de que no logras, digamos, reconocer, que no logras ser autocrítico contigo, que a lo mejor hay cosas que prefieres no ver, que no hay oportunidades de mejoras que has identificado. Y la verdad es que eso deja mucho más que desear a que demostrar que realmente uno hace las cosas bastante bien. Siempre hay oportunidades de mejora. Y un consejo aquí, siempre cuando digamos cuáles son nuestras oportunidades de mejora, es importante que podamos decir cómo es que le estamos trabajando. Eh, digamos, porque digamos, todo problema, toda situación debe traer una acción para corregirla. Así que eso es algo que les recomiendo que lo apunten y que lo tengan siempre presente. Toda oportunidad de mejora con un plan de trabajo que se esté realizando. Y entonces aquí en este recuadro del FODA me haré preguntas como qué actividades me cuestan más realizar, en qué puedo mejorar y como les comentaba, qué vengo realizando para optimizar ello. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que soy un poco desordenado, digamos, con el tema de procedimientos, digamos, de cumplir los protocolos, los lineamientos, me cuesta mucho. Entonces, cuando yo, por ejemplo, he tenido una posición de liderazgo, siempre me aseguro de tener a alguien en mi equipo que lo empodere en esos temas. Entonces, tampoco es que me hago el loco y no los voy a ver, pero busco el soporte de alguien que me ayude y que, digamos, me complemente. Este ejercicio también nos ayuda a identificar cuáles son esas oportunidades de mejor y cómo puedo además trabajarlas, ¿no? A lo mejor si hay un software, a lo mejor ahora se agendan las cosas en Calendar y eso los ayuda. Eh, Hay que trabajar nuevamente en cómo uno va mejorando y cómo va desarrollando sus habilidades. El último recuadro del FODA personal es el de las amenazas. Es decir, me haré preguntas como ¿qué hacen otras personas? Es decir, mis competidores, ¿qué obstáculos existen? ¿Y cómo puedo defender? Es decir, a lo mejor una amenaza es que yo, eh, no sé, que yo no terminé la universidad hace 5 años y la verdad es que no he llevado ni un curso de actualización y veo que todos mis compañeros lo tienen. Eso puede ser una amenaza. Entonces, a lo mejor, bueno, llevaré cursos online. Ahora es facilísimo llevar de cualquier universidad alrededor del mundo. Hay cursos que son mucho más accesibles, hay otros que son gratuitos. Entonces, yo creo que ya no hay excusa para no trabajar estas amenazas que podemos identificar en el entorno. Algo que también me parece importante es, por ejemplo, como yo siempre empiezo una entrevista, es pidiéndole a la persona que me cuente un poco más sobre sí. Digamos, no le digo, no quiero entrar en detalles personales, porque digamos, el estado civil, si tiene hijos o no, no me genera valor, no me, eh, digamos, no es importante en un proceso de selección. Pero, por ejemplo, la semana pasada entrevisté a un chico que me decía, yo me levanto interdiario a las 5 de la mañana para entrenar, salgo a correr, porque mi meta es que de aquí a fin de año voy a correr una maratón. Entonces, bueno, digamos, es un ejemplo o una situación, digamos, que me permite empezar con un tema de conexión. Yo también corro, le pregunto, no sé, algún tema relacionado, pero ya desde ese punto, desde ese tema que me va contando, yo puedo identificar algunas competencias de esa persona. Es decir, con este frío para levantarse a las 5:30 de la mañana y entrenar dirigido hacia una meta que tiene de largo plazo, ya me dice bastantes cosas. ¿Qué me dice? Me dice que tiene una alta orientación a los resultados,
me puede decir que es una persona muy perseverante, me puede decir una persona que es muy disciplinada. Para levantarse a las 5 de la mañana hay que acostarse un poco más temprano que las 11 de la noche, me imagino yo. Digamos, todas estas habilidades o actividades que vamos realizando en el día a día demuestran también mucho de nuestra forma de ser. Y es en este FODA que yo les recomiendo que realicen, que, eh, que digamos que vayan dilucidándola, que vayan aterrizándola. Teniendo esta estructura los va a ayudar muchísimo a ese proceso de autoconocimiento. La segunda herramienta que quiero presentarles hoy es la metodología STAR. Es decir, otra cosa que pasa en las entrevistas es que las personas les hacemos preguntas, sobre todo lo que hacemos los reclutadores son entrevistas por competencias. Es decir, no les preguntamos a las personas, oye, ¿tú qué harías en caso haya algún problema en tu área, por ejemplo? Digamos, la persona puede decir, bueno, sí, mira, yo establecería una reunión y sería muy empático con las personas y los escucharía a todos porque a mí me importan todos y me preocupan las personas y digamos, se puede decir lo que sea. Pero en una entrevista basada en competencias y en hechos, lo que hacemos los reclutadores es enfocarnos en situaciones pasadas que demuestren esas competencias. Entonces, una típica pregunta de este tipo de entrevistas es, por ejemplo, Hans, cuéntame una situación en la cual tuviste un problema con tu equipo, ¿cómo fue que la solucionaste? Y ahí yo voy a empezar, bueno, una vez, no sé, empezaron a faltar todas las personas de mi equipo y entonces llegaban tarde además, entonces no llegamos a las metas. Digamos, sobre situaciones pasadas, queda mucho más en evidente cuáles son las competencias y cuáles son las formas de trabajar o de pensar de las personas. Eh, y por eso, digamos, nos vamos a enfocar mucho en situaciones pasadas. Yo les recomiendo, aquí viene el segundo tip de la tarde, es que como parte de su ejercicio de empleabilidad o de preparación para una entrevista, es que intente recordar muchas situaciones que han pasado en sus anteriores trabajos. Es decir, oye, ¿qué problema tuve? A lo mejor, ¿cuál fue la situación más estresante que tuve que enfrentar? ¿Cuál es la situación que me genera más satisfacción? ¿Cuál es, digamos, ese cliente interno, ese compañero que era tan difícil y cómo logré convencerlo de alguna tarea? Eh, digamos, ¿cuál fue la situación más estresante? ¿Cuál fue la decisión que tomaste y que si pudieras retroceder en el tiempo, quisieras cambiarla porque no se lograron los objetivos? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor tu jefe te llamó la atención porque no se cumplían los procedimientos? Todos ese tipo de actividades o de situaciones nos van a ayudar a poder demostrar las competencias que tenemos y que necesitamos mostrar en una entrevista de trabajo. Ya van varios puntos que les voy detallando, espero que vayan teniendo todo en claro, si no, de todas maneras, al final tendremos un espacio de preguntas. Pero la metodología STAR, ¿en qué consiste? Pues consiste en detallar cuál es la situación, una tarea, una acción y unos resultados. Es un acrónimo. Eh, y nos va a ayudar para poder enmarcar, para poder desarrollar cuáles las respuestas que tenemos que dar un reclutador de manera ordenada y de manera que nos permita demostrar todo lo que queremos demostrar. Entonces, ante una pregunta como, ¿cuál ha sido la situación más retadora que has tenido que enfrentar? ¿O cuál ha sido esa situación más difícil que te ha tocado enfrentar? Debemos tener listo una respuesta bajo esta metodología. Es decir, plantear una situación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál era la tarea? ¿Y qué se esperaba de mí? ¿Cuál es la acción que tomé a partir de esa situación y cómo fue que lo hice? ¿Y cuáles son los resultados? Es decir, cómo se logró, cómo impactó y sobre todo cuantificar. Es decir,
Si yo voy a hablar de que desarrollé un proyecto, desarrollé, digamos, algún tipo de iniciativa, terminar diciendo, bueno, entonces fuimos más eficientes con ese proceso. Sí, nos ahorramos mucho dinero. Sí, nos ahorramos horas hombres. Ok, ¿cuántas horas hombres te ahorraste? Digamos, te ahorraste, eh, no sé, 10 personas haciendo un trabajo, automatizando un proceso. Es mucho más potente a que digas, bueno, sí, en realidad era un practicante que le reduje 10 minutos a la semana. ¿Se dan cuenta? O a lo mejor sí, generé una eficiencia de un proceso que permitió ahorrar 500.000 soles a lo largo del año. Eso suena mucho más potente que, digamos, dejarlo en el aire. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, algo que me pasó a mí en una experiencia laboral. Eh, no teníamos, digamos, una política de control de asistencias y de vacaciones y entonces había un descontrol de los indemnizables y el dinero que teníamos que pagar a los trabajadores una vez que se desvinculaban. Y la organización además estaba en un proceso de eficiencia. Ya planteé la situación. Entonces yo, como líder del área de recursos humanos, tenía que tomar acciones sobre esa situación para poder alinearme a los objetivos de la organización, que era, digamos, reducir los costos, la mayor cantidad de dinero que podemos hacer, digamos, ser mucho más eficientes. Y entonces lo que planteé fue una política y un proyecto que iba gerente por gerente para presentarles un estatus y para ponerle metas mensuales que íbamos revisando en un comité. Y además hablé con el gerente general para demostrarle que si desarrollamos esta política y se implementaba de manera correcta, íbamos a poder ahorrarnos 200.000 soles al año en provisiones y, eh, y además íbamos a establecer un orden de ahora en adelante para los procesos. Entonces, los resultados fueron que a pesar de las resistencias iniciales con los gerentes, se logró sacar adelante la política, acompañándolos y teniendo estos comités. Al final de la gestión de este proyecto en los siguientes 6 meses, se logró el desarrollo del proyecto y se redujo en un 90% las provisiones de indemnización, con lo cual nos alineamos a la estrategia de la organización. Mucho más claro, mucho más potente, mucho más ordenado, y no solo, digamos, porque estamos a entender cuál fue nuestra tarea, cuál fue nuestro proyecto, sino porque además demostramos un orden, demostramos una metodología, demostramos que estamos preparados para una entrevista laboral. Algo que también, aquí va el tercer consejo, algo que también suelen preguntarme en procesos de selección es, oye Hans, tengo una entrevista, no sé bien qué decir, no sé bien qué hacer. Mi consejo principal es no mientan. Los reclutadores tenemos entrevistas todo el tiempo y nos damos cuenta cuando las personas están siendo contradictorias entre un punto y otro. Es decir, sabemos que si yo cuento el proyecto que acabo de contar y digo que ahorré 1 millón de soles, sé que es mentira. O te voy a hacer preguntas que van a cruzar información y que me van a asegurar si es que realmente lo que estás diciendo es real, es correcto, ¿no? También suele pasar es que la gente me dice, sí, bueno, desarrollé un proyecto y ahorramos 500.000 soles y tal. Y yo le digo, ok, pero ¿cuál fue tu rol? Ah, bueno, yo llevaba los apuntes en la reunión. Vale, entonces a lo mejor mi trabajo no era tan, digamos, tan desarrollado, tan potente como lo estaba mencionando. Entonces, decir cuál fue nuestro rol, cuál era nuestra encargatura y cómo desarrollamos los problemas. Algunos tips más para procesos de entrevistas: investigar sobre el puesto y la empresa, lean el LinkedIn, entren a la página web, conozcan en qué procesos
recurso está, a lo mejor es una empresa que está en crecimiento, a lo mejor es una empresa que está en consolidación o está creciendo a nivel LATAM. Busquen noticias, empápense un poco, busquen, por ejemplo, cuáles son las competencias que tienen, cuál es la misión, cuál es la visión para también saber que uno está alineado a ellas. Ser muy claro sobre los roles desarrollados y las competencias adquiridas, es decir, lo que les comentaba, ¿no? Ser honestos con lo que con lo que hemos hecho, con el rol que teníamos en los proyectos de los cuales estamos hablando. Y esto está muy relacionado con cuantificar los logros. Algo que suele pasar mucho es que las personas están en una posición y recién cuando salen de la posición empiezan a decir, uy, ¿cuáles fueron mis logros? Y cuánto fue que ahorré esa vez? ¿Y cuántas personas éramos? ¿Y cuánto facturaba la empresa? Una cuarta recomendación es que puedan llevar a lo mejor una bitácora. Digamos, cada cierto tiempo van apuntando y van eh, registrando todos esos avances que han ido teniendo, porque luego los van a necesitar, los van a valorar, va a ser algo que van a poner en su CV, va a ser algo que van a tener que vender en una empresa de trabajo. Y el último consejo que les puedo dar es prepararse, prepararse y prepararse. Eh, para quienes están participando en procesos de selección por primera vez, eh, les aviso desde ahora que la primera entrevista lo más probable es que no queden, que a lo mejor van a mandar 100 CVs y el CV 101 que envíen va a ser el que digamos, logre llegar a la persona que quieren llegar. Eh, Hay que trabajar mucho en la marca empleadora, es decir, estar en LinkedIn, a lo mejor comentar, a lo mejor participar de webinars. Algo que yo siempre digo en los webinars que realizamos es desde que están aquí, desde que se inscribieron y que están después de trabajar o a las 6 de la tarde conectados a un webinar, ya dice mucho de ustedes. Y eso es algo que tienen que vender también en una entrevista. Tiene que vender a lo mejor algunas competencias que se me ocurren, es digamos, eh, no sé, orientación a resultados, porque digamos han trazado un camino para el resultado de buscar ese trabajo que están buscando, que tanto quieren y hay que prepararse. Entonces participan de estos webinars. A lo mejor son personas que desarrollan una metodología y que, digamos, tienen estructurada una serie de webinars o herramientas que van a utilizar para sentirse listos. A lo mejor un tema de disciplina también. Podrían estar no sé, en algún otro lugar o en redes sociales, tal vez estarían en TikTok o scrolleando en Instagram, pero están aquí. Y eso dice bastante de ustedes y lo que yo les recomiendo es que identifiquen a partir de estas situaciones que realizan qué competencias hay detrás de ello, cuáles son esas habilidades que están demostrando, porque es algo que los reclutadores valoramos mucho, es algo que el mercado está pidiendo actualmente y es algo que nos va a diferenciar sobre todo del resto de compañeros de la universidad. Como les comentaba, ahora somos 100, 200, 300 por promoción. Ahora los cursos son más fáciles de adquirir, es decir, los conocimientos son importantes sin duda, pero lo que va a marcar una diferenciación entre ustedes y su competencia son esas habilidades, esas capacidades que tienen para poder diferenciarse del resto, para poder comunicarlas, para poder demostrarlas y para poder transmitirlas además. Entonces yo quiero dejarles algunas preguntas. Eh, ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para prepararte? ¿Cuál es ese camino que has identificado que debes ir siguiendo? ¿Y cómo consideras que lo vas a lograr? Es decir, hay que establecer una metodología, como les comentaba, hay que prepararse, prepararse y prepararse. Y la siguiente pregunta que yo les haría es, ¿te conoces bien? Es decir, ¿sabes cuáles son tus fortalezas? ¿Sabes con qué cosas no te sientes tan cómodo? ¿Sabes qué cosas de una empresa a lo mejor no te van a gustar mucho y es mejor no postular? Eh,
si le preguntan a su mejor amiga, esa persona que más lo conoce, qué habilidades o qué competencias creen que tienen, van a tener relación con las que ustedes creen que tienen, porque a lo mejor a veces uno piensa no sé, yo soy muy empático, yo soy muy amiguero y me gusta ser muy sociable, y cuando le pregunto a mis amigas me dicen, oye, tú tienes cara de serio y de molesto todo el día, entonces no hace mucho match. Para eso estamos nosotros, para eso estamos yo, para poder ayudarlos en este viaje del autodescubrimiento, para poder usar herramientas, para poder usar metodologías que nosotros como psicólogos y como especialistas en gestión de talento hemos identificado que son las que están buscando en las organizaciones, eh, y que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y para eso estamos yo, como les comentaba, somos tres socios, los tres somos psicólogos, los tres en algún momento nos fuimos a Madrid a hacer nuestras maestrías y tenemos casi 10 años de experiencia en procesos de reclutamiento, en procesos de talento y, eh, y consideramos que con el desarrollo de estas habilidades, de estos conocimientos, de este valor diferencial, tu trabajo va a estar a la vuelta de la esquina. Y por eso les invitamos a que nos escriban, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para poder tener más tips, para poder saber cuál es el trabajo que realizamos. Nosotros aplicamos evaluaciones psicométricas como las que aplican las organizaciones y luego, digamos, es uno de los paquetes que tenemos y de hecho estamos ahorita en, en una promoción con las evaluaciones que realizamos porque tomamos las mismas evaluaciones que toman en las empresas y luego nos reunimos con ustedes a darles un feedback y decirles qué cosas identificamos según ellas que pueden ir mejorando, que pueden ir trabajando y luego también cómo venderlas en una entrevista, que es estar un paso más adelante y nuevamente estar con su trabajo a la vuelta de la esquina. Em, Hay una metodología que se llama el elevator pitch, que digamos es una simulación de que te encuentras en un elevador, en un ascensor, con una persona que va a ser a lo mejor, o es quien quieres que sea tu jefe, y tú tienes que venderle, entonces lo que te demoras en estar en el primer piso y llegar al quinto piso, eh, tienes que venderle, digamos que tú eres el candidato ideal y que debe de contratar. Ustedes, imagínense, tienen 20, 25 segundos para decirle a esa persona que tú eres el ideal para esa posición, que ese trabajo que tanto querías es realmente para ti. ¿Cómo armar esa estructura? Pues a quienes les interese voy a dejar un link para que nos puedan dejar sus datos y nosotros les vamos a compartir un material que les va a ayudar a estructurar ese elevator pitch y va a dar mensajes mucho más potentes. Con eso termino mi presentación de hoy. Nuevamente los invito a seguirnos, los invito a compartir, digamos, sobre nosotros en sus redes sociales y indagar un poco más en nosotros, que estaremos felices de ayudarlos y de orientarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. A continuación voy a colocar la encuesta de satisfacción, asimismo para que la puedan llenar y con ello en poderles enviar la grabación de este webinar que ha sido a cargo de Hans Portugal. Y si tienen alguna otra pregunta Creo que o acerca del webinar, no sé. creo que hay una Sí, pregunta hay una aquí. pregunta de Alan, sí. De acuerdo, muchas gracias, Javier, Flor. A ver, Alan, consulta, si bien hay entrevistas por competencias, ¿cómo queda el conocimiento, cómo queda la experiencia, qué se espera de la organización luego del resultado de la evaluación por competencia? Perdón. El conocimiento es clave, sin duda. O sea, en una descripción de puestos es algo que se necesita, o digamos que es lo que más eh,
digamos que ese requisito más primordial. Ahí no entramos a discusión, pero hacia lo que vamos nosotros es que, por eso ponía el ejemplo de acabar la universidad. En una promoción somos 50, somos 60, todos hemos llevado el mismo curso, todos hemos llevado, todos al final vamos a tener el mismo título de ingeniero, de psicólogo, de abogado. Y la pregunta es, ¿qué me diferencia de esos 50, de esas 100, de esas 200 personas que tienen el mismo título que yo? En una entrevista lo que tengo que hacer es demostrar cuál es ese valor diferencial. Y el valor diferencial es, nace del autoconocimiento, nace de eso que tengo yo que no tiene el resto. Y aquí es importante, por ejemplo, hacer una analogía con el fútbol. Es decir, yo puedo ser un muy buen jugador de fútbol, pero a lo mejor, y conocemos casos a quien le gusta el fútbol peruano, además, de personas que son muy indisciplinadas, que a lo mejor salen pues en programas por las noches, qué sé yo. eh, y la pregunta es, ¿el equipo querrá contratarlos sabiendo que son muy buenos, pero que a lo mejor no van a llegar temprano a las concentraciones? Eh, o te lo pregunto a ti, Alan, a lo mejor tú contratarías un jugador que es muy bueno, pero sabes que, digamos, en el equipo va a generar confrontaciones. Lo dejo ahí esa pregunta porque creo que responde, digamos, a tu pregunta de poder demostrar que no solo es importante los conocimientos o las habilidades, sino también las competencias. ¿Qué se espera de la organización luego del resultado de la evaluación por competencias? Pues depende de cada empresa. Me encantaría que todas las empresas tengan la buena práctica de poder darnos una respuesta una vez que pasamos por el proceso de evaluación, pero no, en algunas empresas todavía tienen esa oportunidad de mejora. A lo mejor les recomendaríamos que hagan un FODA para que identifiquen que es importante contactarse con los candidatos. Normalmente es parte del proceso y sobre eso se hace un filtro para ver quién está más alineado a las competencias que se buscan en cada empresa, ¿no? Eh, Muchas gracias, Paul. Voy a compartirles el Forms para poder enviarles la información del elevator pitch a quienes estén interesados. Ese es el link. Eh, vale, la siguiente pregunta, ¿cómo nos hará llegar la herramienta para generar? Vale, ahí les dejé el link. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Ahí tienes el link para que nos compartas tu correo. A Javier también, nos puedes escribir ahí en el forum. Respecto a las maestrías, estudiar una maestría en una universidad top en el Perú tiene mayor peso que en otra universidad de menor top. Eh, César, em, a ver, digamos, sin duda, digamos que estudiar en una universidad con mayor prestigio puede generar, eh, digamos, una mayor preferencia o estar, digamos, en una primera etapa por el filtro que hacen las empresas según la formación que haya tenido las personas. Eh, a lo mejor sí, a lo mejor depende del tema, de la especialización que estás buscando, a lo mejor cómo te quieres posicionar, eh, pero nuevamente, digamos, más allá del tema académico que no tengo duda de que es importante y tampoco estoy diciendo lo contrario, las habilidades personales y las competencias van a generar un gran valor. Y, y los invito a hacer este proceso de autorreflexión, de análisis y de escribirnos si es que consideran que podemos ayudarlos en ese proceso. Em, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Imagino que he sido bastante claro, así que no hay ninguna otra pregunta, solo terminar invitándolos a nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el tiempo estamos colgando algunas otras recomendaciones para que puedan estar al tanto eh, de los procesos. Si alguien desea escribirme, pues aquí está mi correo.
Uy, ya lo comparto en un segundo. Es hans@jobconsultores.com. Igual nos pueden escribir desde la web. Tenemos un espacio para que nos contacten y lo que necesiten estaremos encantados de ayudarlos. Solo quiero terminar agradeciendo nuevamente a la Asociación de Egresados